Bienvenidos a Grace Walk América Latina. Soy Gerardo Vázquez, director de este ministerio, y para mí es un placer que nos vuelva a visitar. Les recuerdo que estamos viendo el manual escrito por mi pastor Steve McVey titulado Más allá de un Dios enojado. Y la semana pasada estuvimos haciendo referencia a la importancia de poder entender que en este primer capítulo se denomina como Dios es amor, pero que nosotros, al no entender que Dios es amor, podemos confundir su esencia con sus atributos. Estuvimos viendo también cómo muchos de nosotros creemos que Dios nos ve y cómo muchos de nosotros también creemos que vemos a Dios de una forma distorsionada, de una manera completamente equivocada, porque el sistema tradicional así nos ha enseñado. Así es que vamos a continuar con la referencia de este manual, y la primera verdad que vamos a ver también en este tema de hoy en día es: si describieras a Dios en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Cómo podrías describir tú a Dios literalmente en este momento? ¿Lo describirías de una forma que no es bíblica y que no va con la esencia de Dios? ¿Cómo describirías a Dios en esa sola palabra? Piensa en un momento, porque en la forma que tú puedas describir a Dios va a llevarte a entender las profundidades de este Dios verdadero o las profundidades del abismo del error. Así es que, ¿cómo describirías tú a Dios en este momento? Piensa unos segundos. ¿Cómo describirías a Dios? Ahora vamos a continuar leyendo el manual. Dice de esta manera: ahora examinemos de dónde vino tu concepto de Dios. Todos hemos sido fuertemente influenciados por nuestras experiencias religiosas, espirituales, por la sociedad, la cultura en la que fuimos criados, nuestros antecedentes familiares, y yo añado, e incluso Adán. ¿De dónde vino tu concepto de Dios? ¿Cómo es que tú pudiste agarrar ese concepto de Dios? ¿De dónde lo adquiriste? ¿Qué fue lo que vino a tu vida o a tu mente para poderlo recibir? Bueno, nuestro entorno ha influenciado para que nosotros tengamos un concepto de Dios basado en lo que yo denomino asimilación. Vuelvo a repetir, nuestro entorno ha sido influenciado para que nosotros muchas veces tengamos un concepto de Dios basado en la asimilación. ¿Qué es la asimilación? Bueno, la asimilación es una forma de poder enseñar, o de poder, más bien dicho, aprender de alguien una verdad que literalmente muchas veces no nos adentramos para estudiarla de una manera más profunda. El mensaje de la asimilación, el mensaje que conlleva esta forma de enseñanza de asimilación, nos lleva a aceptar todo lo que nos enseñan, sin embargo, sin escudriñarlo. Es decir, muchos de nosotros aprendimos dentro de cualquier entorno social, psicológico, religioso, espiritual. Lo aprendimos de tal manera que cada uno de nosotros recibimos esa palabra de cualquier persona, y entonces nunca tuvimos el tiempo para poder examinar eso, para poderlo escudriñar, y nos quedamos con esa enseñanza.
Este sistema de asimilación ha provocado que las personas vivan por lo que otros dicen. Es decir, comienzan a repetir lo que otras personas, en este caso, hablando de la vida espiritual, la recibimos y muchas veces no es una enseñanza espiritual. Muchas veces tiene que ver con una enseñanza tradicional, a lo que mucha gente denomina una enseñanza espiritual. Sin embargo, cuando nosotros hablamos entonces el sistema o hablamos del sistema literalmente de la asimilación, concluimos que las personas comienzan a vivir la vida de otros. Son como aquellos pericos, creo que en América Latina también le llaman loros, que personas dentro de sus casas les enseñan cómo repetir, cómo hablar palabras, y los loros, los pericos, comienzan a repetir lo mismo. Están diseñados para repetir esas palabras. El sistema religioso no tiene mucha diferencia al respecto, porque cuando alguien nos está enseñando algo, esa persona tiene un poder tan fuerte que nos dice que nosotros debemos de recibir esa palabra, e incluso de una manera no tan directa nos dicen que esa es la palabra absoluta, la cual no debemos de contradecir. Es decir, la enseñanza asimilativa nunca quiere ser cuestionada. La enseñanza asimilativa por hombres religiosos nunca quiere ser investigada, nunca quiere ser cuestionada, y no debe de hacerlo, porque si una persona se atreve literalmente a cuestionar lo que el ungido de Jehová, o lo que el profeta de Dios, o lo que el apóstol de Dios, o el pastor, o el maestro, o el evangelista, o alguna persona que esté predicando y sea tal vez reconocido ante miles de personas, o incluso dentro de su entorno de decenas, cientos, miles, 10 miles, 100 miles o millones, si tú te atreves a cuestionar la enseñanza asimilativa, mejor te hubiese sido no haber nacido, porque las personas te van a tachar de rebelde, te van a tachar de persona, de una persona que no se está sometiendo por la forma en que tú quieres investigar, en la forma que tú quieres analizar lo que realmente te están enseñando. Así es que la enseñanza asimilativa tiene que ver con el concepto de recibir y de aceptar todo lo que nos dicen y no moverte de ahí, porque si tú quieres dar un brinco a poder crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en automático, si contradice lo que tú estás aprendiendo de manera espiritual contra el sistema religioso, te van a arrojar piedras y te van a tachar y van a hablar mal de ti, y las personas van a decir: no, es que esta persona está completamente mal, es que esta persona está hablando equivocadamente, es que esta persona es un fanático, es que esta persona está haciendo las cosas equivocadas, está dañando la vida de Dios, está dañando lo que dice la Escritura, se ha desviado de la palabra de Dios, porque hay personas que deciden no recibir únicamente una enseñanza asimilativa de una persona, sino que son llevados a poderla analizar. De hecho, la Biblia nos insta en tiempo y en fuera de tiempo para que nosotros podamos entender lo que dice primera carta a Tesalonicenses 5:21, cuando la Escritura nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Así es que la enseñanza asimilativa no es en cierta forma mala cuando se nos permite examinarla. Pero la enseñanza asimilativa de estos tiempos, en estos entornos en los cuales hemos vivido en los últimos 20 siglos, es que tiene la connotación, tiene el contexto y tiene la idea de que las personas literalmente no pueden irse más allá, porque entonces están violando el principio de los 5 ministerios. Están violando el principio de aquel que está hablando, y por ende no le dan el tiempo o no le dan la participación a esa persona para que pueda examinar todas las cosas. Escucha lo que yo te digo aquí. Ahorita en este momento tú estás asimilando esta enseñanza.
y en forma no es malo poder asimilar algo. Pero para que tú puedas entender esta verdad, necesitas examinarlo, necesitas escudriñarlo, necesitas que el Espíritu Santo venga y te revele esta verdad. El sistema religioso se ha puesto en lugar de Dios para dar una enseñanza asimilativa, y entonces, por lo que ellos argumentan desde el púlpito tradicional, enfatizan el hecho de que tú tienes que vivir de acuerdo a lo que las personas te dicen, y eso es completamente equivocado, incluso en una revelación, porque una persona puede estar arrojando una verdad espiritual y una persona la puede estar asimilando, pero esa verdad espiritual no se puede hacer una realidad en la vida de otra persona, al menos que esta persona examine y pida al Espíritu de Dios que le revele esta verdad. Yo no te puedo arrojar y hacer que tu mente sea transformada o renovada con la revelación del Espíritu de Dios, porque esa es únicamente la obra de Dios. Así es que la enseñanza asimilativa, hasta cierta forma, no es mala, pero no nos debemos de quedar ahí. Ahorita tú en este momento yo te digo, estamos estudiando esto, analizando este manual. Tú necesitas ir a un punto de vista donde literalmente puedas literalmente pedirle al Espíritu de Dios que te revele esta verdad, que te revele que hay una verdad más allá de un Dios enojado, que te revele que hay una verdad más allá de lo que nos han enseñado de este Dios amoroso, benigno para toda la humanidad, y que en esta benignidad y en esta bondad podemos ir más allá y conocer más la bondad y la benignidad de nuestro Dios cuando vamos allá de un Dios enojado. Así es que voy al manual. ¿Cómo influyó tu trasfondo religioso, espiritual en tu concepto de Dios? Todo este entorno. Bueno, uno de los trasfondos que afectó a la humanidad fue cuando Adán falló. Ese antecedente que ha sido programado en nuestras mentes es la idea de que Dios castigaría a Adán y Eva por haber desobedecido. Es la idea que Adán y Eva tenían cuando habían fallado. Es la idea de que ellos dos tenían un concepto ya completamente equivocado cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos comenzaron a ver a un Dios que literalmente no era Dios. Así es que la Biblia dice que Dios sale al encuentro con ellos al atardecer. Ellos se escondieron de Dios, pero Dios nunca se escondió de ellos. Ellos pensaron que Dios ya no los amaba, porque comenzaron a ver a un Dios no de amor, sino más bien a un Dios punitivo. Y en ese momento ellos se esconden porque ellos asimilaron y se olvidaron de la revelación que tenían de este Dios de amor, que más adelante vamos a ver, la justicia, la ira, la santidad, el juicio, pero necesita venir bajo el contexto del amor de Dios. Más adelante lo vamos a ver, no me quiero brincar. Pero la idea entonces aquí es que nosotros en nuestro primer entorno comenzamos a tener un concepto de Dios basado en la teología que yo denomino adámica, que hasta este momento se está proyectando. La teología adámica tiene que ver con la idea de que tú veas a un Dios que literalmente si tú fallas te tienes que esconder porque Él va a salir y Él es un Dios punitivo y Él es un Dios que te va a dañar, Él es un Dios que te va a afectar. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios no salió para dañarlos. Dios no salió para afectarlos. Dios salió para caminar con ellos, y más adelante vemos que Él sale también para restaurarlos. ¿De dónde viene entonces la idea de que Dios vendría para dañarlos y castigarlos de una manera equivocada y de una forma porque Dios es santo y Dios es justo, y si alguien falla tiene que venir sobre toda la humanidad porque es la forma en que Dios se manifiesta, y Dios va a venir con un látigo y te va a golpear para que entonces pueda expiar tus pecados? No. Cuando Adán y Eva fallaron, Dios salió al encuentro con ellos y salió para decirles, en otras palabras, cuánto los amaba.
Algunas personas podrán decir, sí, Gerardo, pero ¿qué tal del capítulo 3, versículo 17 en adelante de Génesis? Cuando Dios le dijo a la serpiente, por cuanto has engañado a Adán y a Eva, te arrastrarás por el resto de tu día. Y cuando le dice también al hombre, por cuanto has desobedecido, ahora trabajarás. Y a la mujer, por cuanto has desobedecido, ahora tendrás dolor cuando des a luz, parafraseando los textos. Pero note lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por cuanto has desobedecido, trabajarás. Pero note lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que Dios los castigaría, o que ellos tendrían que trabajar y con el sudor de su frente, en este caso el hombre, iba a obtener el alimento diario para el diario vivir. La Escritura nos dice claramente que fue por causa de lo que tú hiciste, entonces te va a venir esto. Y a la mujer le dice, por causa de lo que tú hiciste, entonces te venía esto. Sin embargo, la teología adámica, que es uno de los entornos donde hemos tomado un concepto de cómo Dios nos ve y de cómo yo veo a Dios, nos muestra y nos enseña que estos textos bíblicos de Génesis 3:17 tienen que ver con la maldición y con la afectación a la vida de ellos, porque Dios se los puso. Pero la Biblia no dice eso en Génesis 3. Dice, por cuanto tú desobedeciste. Es decir, fue por causa de la desobediencia del hombre que vendrían estas consecuencias. Fue por causa de la desobediencia de Eva que vendrían estas consecuencias hacia ellos. Pero Dios no fue quien trajo las consecuencias. Fue por causa de lo que ellos hicieron. Veamos lo que dice el manual. O escuchemos lo que dice este manual. Tal vez veamos a Dios de acuerdo a nuestro temprano entrenamiento religioso. Si se nos enseña una y otra vez que Dios es soberano y Él solo incluye y acepta a las personas bajo ciertas condiciones, estaremos programados para nunca cuestionar nuestras creencias ni estar abiertos a perspectivas alternas. El sistema tradicional arminiano, que tiene que ver con las iglesias pentecostés, independientes, nazarenas, carismáticas, todo lo que no tenga que ver con el calvinismo. Y no estoy hablando en forma dura o crítica o bajo una condenación hacia estos dos sistemas, el arminiano y el calvinista, que es literalmente lo único que se conoce en América Latina. Son las únicas dos escuelas que literalmente han llevado la enseñanza a través de varios siglos. Así es que cuando hablo y lo que quiero mencionar en este momento no tiene que ver con la idea de dar un juicio de condenación hacia la vida de cada uno de ellos como personas, pero sí podemos cuestionar el sistema de enseñanza porque necesitamos examinar lo que se nos ha entregado. Así es que en nuestro temprano entrenamiento religioso a nosotros se nos dijo que literalmente tendríamos que tener un concepto de Dios basado en lo que alguien me decía y no basado en lo que el Espíritu Santo me revelaba a través de la Escritura. En nuestro temprano entrenamiento religioso, el sistema calvinista nos enseñó una verdad acerca de la soberanía de Dios, que yo creo en la soberanía de Dios siempre y cuando no se robotice. Pero la soberanía de Dios se llevó tan lejos que las personas comenzaron a ver a un Dios allá alejado, a un Dios apartado de toda la humanidad, a un Dios que estaba haciendo las cosas completamente fuera de los detalles de la humanidad. Así es que este Dios, nos enseñaron, es soberano y Él solo incluye y acepta a las personas bajo ciertas condiciones. Es decir, nos dijeron, Dios solamente en este amor va a aceptar únicamente a los elegidos. Más adelante vamos a ver esto. Y los que no sean elegidos son los reprobados. En ninguna parte de la Escritura habla que hay reprobados. Habla de personas que han sido elegidas. Y todos fuimos elegidos en Cristo Jesús. Ahora, el arminianismo enseña que para que tú seas elegido tienes que poner toda tu fuerza, toda tu fe, para que entonces venga la salvación. Pero también está el sistema completamente equivocado, porque la salvación se ha dado a todos los hombres. Y cuando nosotros decidimos recibir o reconocer, despertar a esta realidad de la salvación, nos damos cuenta que ya estaba dentro de nosotros.
Ya estaba dentro de nuestras vidas. Así que el sistema arminiano enseña por una forma que tú puedes lograr hacer ciertas cosas basado en lo que haces. Y el sistema, en este caso, del sistema, se me fue ahorita el pensamiento. El sistema arminiano te enseña que bajo tu propia voluntad tú puedes lograr hacer que Dios haga ciertas cosas para ti, que literalmente no hay tanta soberanía, pero el calvinismo enseña que todo es soberanía y que el hombre no puede hacer nada literalmente para Dios. Ambas cosas tienen una verdad, pero si no se conjugan vamos a caer en los dos extremos. Uno que es el calvinismo, que es el extremismo, y otro, por el otro lado, que es el arminianismo, que es otro extremismo de el fundamento principal de los conceptos de Dios y de todas las doctrinas de los últimos siglos, que literalmente nos han llevado a ver a Dios bajo ciertas condiciones. Y tristemente, si nosotros no aprendemos y no abrimos nuestro corazón a esta realidad, estaremos programados para nunca cuestionar nuestras creencias, dice el manual, ni estar abiertos a perspectivas alternas. Es decir, te vas a encerrar y vas a pensar que lo único que tú aprendiste en el sistema calvinista, en el sistema arminiano es todo, y ahí te vas a quedar. Y no vas a seguir aprendiendo lo que el Espíritu Santo te quiere revelar a través de la Escritura. Continuamos con el manual. Dice, simplemente aceptamos pasivamente lo que sucede como voluntad de Dios. El sistema literalmente calvinista, donde hablan de una soberanía para mí robótica, una soberanía donde el hombre es una persona pasiva, es que literalmente nos lleva a la idea de poder aprender que estamos viviendo hasta cierta forma un estilo de vida pasivo, porque estamos simplemente aceptando lo que sucede como voluntad de Dios. Y muchas de las cosas que suceden no es voluntad de Dios. Ha sido por la afectación del hombre, ha sido por lo que el hombre o la humanidad ha hecho. Así es que, continuemos con el manual. Simplemente aceptamos pasivamente lo que sucede como voluntad de Dios. Y nunca aprendemos de los conflictos ni de las inconsistencias de nuestras creencias. Si hemos experimentado el trauma, nos hemos sentido abandonados en la vida, abandonados por Dios, dice el manual, y estamos continuamente esperando que Dios demuestre su amor y nos rescate de nuestras circunstancias, es probable que veamos a Dios como separado, no involucrado e indiferente. Sin embargo, si nos enseña que Dios es amor, o alguien nos enseña que Dios es amor y que acepta a todas las personas en todo momento, entonces aprendemos a confiar y a aceptar a todas las personas sin dudarlo. Así es que el trasfondo adámico, el trasfondo que nosotros venimos arrastrando por el entorno en el cual hemos vivido, de donde nosotros hemos recibido nuestra programación religiosa, en este caso de lo que ya hablamos de Adán, nos damos cuenta que esta forma adámica te lleva a construir ideas y teologías, en este caso de una soberanía robótica, donde se vive pasivamente y tú dices, bueno, yo voy a esperar a que Dios lo haga. No, Dios te está diciendo, hazlo tú, yo ya lo hice todo. Ya lo hice todo en mi reino, ya está todo hecho, echa mano de la eternidad y tráelo aquí a la vida terrenal. Por el otro lado, se encuentra el arminianismo que dice, bueno, si hay personas que quieren experimentar la salvación, es importante que vayamos hacia ellos y después que ellos esperen también para poder ver qué es lo que van a hacer. Y entonces el arminianismo de alguna forma enseña a que esperen en Dios y en la manera que ellos hacen la oración del pecador o la oración de las 4 leyes o algún tipo de oración, creen que en ese momento ellos comienza a Dios a brindarles o a arrojarles la salvación, cuando la salvación ya ha sido entregada a toda literalmente la humanidad. Así es que el sistema arminiano y el sistema literalmente calvinista tiene muchos problemas porque enseña únicamente parte de estas verdades, parte de estas cosas, parte de lo que hemos aprendido algo, pero definitivamente no nos lleva a una realidad completa. Así es que, ¿cómo ha impactado entonces ahora tu trasfondo
familiar en tu concepto de Dios. Hemos visto cómo el trasfondo adámico nos afectó para ver a Dios de una manera diferente en el arminianismo y en este caso en el calvinismo, que son las escuelas que están predicando más este mensaje aquí en América Latina. Ahora, ¿cómo ha impactado tu trasfondo familiar en tu concepto de Dios? Dice el manual. Bueno, pensamos muchas veces que Dios es como nuestros padres. Muchos de nosotros concebimos idea y programamos en nuestra mente que Dios es como nuestra madre, que actúa como nuestra madre, o que actúa como nuestro padre de ciertas formas, o hace ciertas cosas como nuestro padre. Por ejemplo, algunas personas comienzan a pensar de esta manera. Le dicen a sus hijos: oye, hijo, si no te pones a estudiar, vas a trabajar en un lugar donde no vas a ganar mucho dinero. Si no obtienes buenas calificaciones, no vas a poder obtener una profesión que te brinde un buen nivel de sistema económico. Algunas otras personas comienzan a decir: bueno, hijo, si tú actúas bien, yo entonces te voy a dar estas cosas. Si tú te pones a lavar los trastes o a hacer el jardín o a limpiar los baños, yo te voy a ayudar con esto y con aquello. Y de esa forma nosotros comenzamos a programar a nuestros hijos. No niego que necesitamos estudiar y necesitamos prepararnos. Y hay que hacerlo en estos tiempos, porque es importante. Pero vamos a estudiar y nos vamos a preparar porque forma parte de nuestra vida personal, porque forma parte de cada uno de nosotros. Es decir, no vamos a estudiar y vamos a hacer todo esto por el hecho de que yo pueda obtener ciertas cosas, y aunque las vamos a obtener, ese es únicamente el resultado. Mire, muchas personas han ido a través de la vida diciendo: voy a estudiar, voy a hacer esto o voy a hacer esto porque quiero tener esto, y se la pasan toda la vida estudiando bajo un espíritu donde siempre tienen problemas, no disfrutan el estudio, no están gozando el estudio, porque de alguna forma se aprisionan por las enseñanzas que los padres han dicho. Si tú haces esto, si haces aquello, entonces yo te voy a hacer esto o te voy a hacer aquello. Sin embargo, cuando hacemos todo eso, el mensaje que enviamos a nuestros hijos es: si haces esto, te premiaré. Esto es lo mismo con Dios. El mensaje, cuando tú asimilas que tus padres son como Dios o se parecen a Dios, nos hace pensar que Dios literalmente, si hacemos ciertas cosas, siempre nos va a premiar. Pero Dios ya nos ha entregado todo en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No es que si tú haces algo o que si vas a hacer algo, Dios entonces te va a premiar. Dios no opera como muchos de nosotros como padre estamos operando. Dios funciona desde una capacidad de gracia. Y escucha lo que te voy a decir. Cuando entiendes que Dios va más allá de un Dios enojado, Dios te premia en gracia, aun cuando tú quisieras desechar esa gracia. Y si quisieras desechar esa gracia, Dios te diría: yo rechazo todo lo que tú rechaces de mí. Tu rechazo, yo lo rechazo, porque en gracia yo te he aceptado. Así es que el entorno entonces teológico lo venimos arrastrando a través de enseñanzas que nos han llevado a ver a Dios de una manera diferente. Y la enseñanza de nuestros padres, el entorno de nuestros padres, muchas veces nos ha llevado a ver a Dios de una manera que literalmente no es. Así es que, si nosotros queremos ir más allá de un Dios enojado, necesitamos ir profundamente, no solamente en lo que la Biblia dice, sino en lo que la Biblia quiere decir. Recuerde esto: una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa lo que quiere decir. Y si tú quieres ir
más allá, quiere decir más allá de un Dios enojado. Para conocer a este Dios de amor de esta primera lección, necesitas entender y aprender a ver la Biblia no solamente por lo que dice, sino por lo que quiere decir en la revelación del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Reciban un saludo por parte de toda mi familia, de mi pastor Steve, de Craig, de Armando, de Alonso, de Sergio, de Humberto, de la hermana Rocío, de todo el equipo de trabajo, Toshi, Miyazaki. Reciban un saludo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.